Buenos días, profesora Karen. El título del proyecto es La importancia de los campos y corrientes eléctricas en el sistema nervioso central. Esta temática va a ser expuesta por Esther Buitrón Murcia y por quien le habla, Damaris Villamizar Conde. El contenido abarca 10 puntos. El primero es el objetivo general, luego vienen los objetivos específicos, la pregunta y justificación de este proyecto, el marco teórico junto con el marco de antecedentes. Se va a explicar qué es la comunicación entre neuronas, es decir, la sinapsis, cómo se influyen en el sistema nervioso central los campos eléctricos. También se van a hablar de las sinaptopatías o de las enfermedades que se producen debido a deficiencias en la sinapsis. También se va a explicar cómo las corrientes eléctricas son funcionales y eficaces para el tratamiento para la epilepsia. Y finalmente se van a terminar con las conclusiones y la bibliografía. Entonces, empecemos con el objetivo general. Es estudiar desde la perspectiva de la biofísica la bioelectricidad de la sinapsis nerviosa, la generación de campos eléctricos del cerebro como otro medio de comunicación neuronal y la relación entre las corrientes eléctricas en el tratamiento de enfermedades nerviosas. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Investigar y aprender de las corrientes eléctricas que se producen durante la sinapsis neuronal. Describir cómo se involucran los campos eléctricos en nuestro sistema nervioso central. Entender cómo la creación de campos eléctricos en el cerebro permite la comunicación entre neuronas. Estudiar e indagar sobre los fenómenos biofísicos que se presentan en las patologías relacionadas con el tema de estudio. Y comprender la importancia de las corrientes eléctricas en el tratamiento de algunas sinaptopatías como la epilepsia. Pregunta y justificación. ¿Cómo la transmisión de corrientes eléctricas en la sinapsis del sistema nervioso central, en la formación de los campos eléctricos de las neuronas y en el tratamiento de pacientes epilépticos? Bueno, se estima que durante los inicios del siglo XXI, la confluencia de físicos, biólogos y químicos a los mismos laboratorios aumentará. Los estudios en neurociencia, por ejemplo, han aumentado y cada vez han tenido mayores frutos desde que se comenzó a implementar las leyes del electromagnetismo, la óptica y la física molecular al estudio de las neuronas. Por todo lo anterior y por la complejidad del sistema nervioso central es que decidimos centrarnos en estudiar esto, ya que requiere que se tengan, aparte de conocimientos biológicos, físicos, mínimos conocimientos matemáticos y muchos conocimientos y saberes biofísicos para así entender la bioelectricidad generada por las neuronas, las cuales forman su impulso por el voltaje interior neuronal. También pues debemos saber que las neuronas se bañan en un entorno químico cargado eléctricamente y que el impulso se forma cuando el voltaje del interior neuronal asciende hasta determinado umbral, y que debido a que todas estas fuerzas se dan de manera eléctrica y química, este impulso se desplaza por toda la red neuronal. Esto significa que las neuronas cuentan con un campo electromagnético o también llamado o denominado campo electromagnético neuronal, el cual se forma a partir de las corrientes postsinápticas de millones de neuronas con el fin de dar respuesta eficaz e inmediata, ya sea en la zona más próxima al cerebro o más lejana. Y el tratamiento de la epilepsia se da a partir de todas estas corrientes eléctricas que pasan por nuestras neuronas y que hacen parte de ellas. Continuamos con el marco teórico. El cerebro humano es un órgano fundamental de mucha complejidad, que hasta el momento no se ha logrado entender su completo funcionamiento. Sin embargo, gracias a los enormes avances científicos se ha permitido avanzar en su estudio. Como sabemos, el cerebro es un órgano muy importante y muy fundamental en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque es el que controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo y recibe continuamente información sensorial, la cual rápidamente analiza y luego la responde, controlando las acciones y funciones corporales. El trabajo creciente de las neurociencias ha permitido el estudio de áreas anatómicas relacionadas con diferentes procesos neurológicos,
De hecho, el cerebro está formado por millones de neuronas que se comunican electroquímicamente entre sí. Por lo tanto, el estudio de registros de la actividad eléctrica producida por estas es una técnica efectiva para el análisis de su funcionamiento. En las primeras semanas de gestación se da el desarrollo del sistema nervioso central, en donde muchas células madres progenitoras se encargan de construir primeramente el encéfalo hasta llegar a formar una estructura y un sistema más complejo que abarque la generación de campos magnéticos. Bueno, es importante explicar de todo esto que en física los campos magnéticos se pueden describir desde un punto de vista esquemático y matemático. Y en ambos casos se pretende explicar la influencia magnética de las corrientes eléctricas y los materiales magnéticos presentes en un espacio determinado. La dirección y la magnitud son las dos variables que conforman un campo magnético, lo que conlleva a decir que también son campos vectoriales. Estos campos, producidos por una corriente eléctrica lineal, disminuyen con la distancia a la corriente y son proporcionales a su intensidad multiplicada por su longitud. Por otra parte, los campos generados en el cerebro pueden ser hasta veces inferiores al campo magnético terrestre. Es por eso que numéricamente es difícil medirlos, ya que son extremadamente sensibles y cuantitativamente débiles. En la actualidad, gracias a la ciencia y a todos los avances que ha tenido, existe un aparato tecnológico que se llama magnetoencefalograma, el cual puede medir de 50 a 500 pies. Sin embargo, la corriente individual de las neuronas es bastante baja a comparación a este valor. Es por eso que aunque el magnetoencefalograma es útil, al mismo tiempo puede ser demorado y tedioso, ya que requiere que muchas corrientes sinápticas actúen al mismo tiempo para así medir su intensidad eléctrica. Como se ha venido aprendiendo, la sinapsis humana, al estar formada por una colección compleja de proteínas y lípidos, su funcionamiento puede verse fácilmente alterado por cientos de mutaciones genéticas, lo cual produce graves consecuencias en la cognición, la conducta y la función motora. Lo anterior hace referencia a lo que se conoce hoy como sinaptopatías o patologías derivadas de un mal funcionamiento de la sinapsis. Décadas antes hubiera sido muy ingenuo pensar que estas enfermedades podrían tener un tratamiento. Sin embargo, gracias a nuevos avances e investigaciones biofísicas, se han podido conseguir una mejoría en la salud de aquellos pacientes que padecen esta enfermedad. Es por eso que parte de este trabajo está enfocado en comprender y explicar cuál es la importancia que tienen algunos fenómenos físicos, como las corrientes eléctricas, en la recuperación de los pacientes epilépticos, basándose en estudios previos que se han hecho sobre este tema. Lastimosamente, pocos estudios se han publicado sobre esta temática, debido precisamente a la gran complejidad que tiene este tema. Sin embargo, pudimos elegir una muy buena revisión de un ensayo clínico. De esta manera, se da paso a explicar cuál es el estudio en el que se basó nuestro marco de antecedentes. El nombre del trabajo es Estimulación eléctrica vagal en el tratamiento de la epilepsia rebelde. Sus autores es García March, Sánchez Ledesma y Jay Proceta. La fecha de la publicación fue en octubre de 2008 en la revista de Neurocirugía, el volumen 19, la edición número 5. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? El primero es estudiar y demostrar cómo la estimulación intermitente vagal por medio de corrientes eléctricas es una técnica de neuroestimulación eficaz, segura para incorporarse en el tratamiento de pacientes con epilepsia refractaria al tratamiento farmacológico convencional. El segundo objetivo es profundizar en los posibles mecanismos de acción de este tipo de estimulación, para finalmente realizar una aproximación crítica a la misma, intentando puntualizar cuáles han sido los problemas e inconvenientes que han impedido la utilización generalizada de esta alternativa quirúrgica antiepiléptica. El otro punto es cuál es la síntesis o cuál es el resumen de la situación problemática planteada en este proyecto en el que nos basamos.
La estimulación intermitente vagal es una técnica de neuroestimulación de reciente incorporación en el tratamiento de pacientes con epilepsia refractaria al tratamiento farmacológico convencional. Hasta el momento presente, y a pesar de algunos resultados dispares, se ha mostrado como una alternativa eficaz y segura en el tratamiento de estos pacientes. El trabajo de revisión pretende acercar la técnica quirúrgica de implantación, comentar las indicaciones y resultados obtenidos hasta la actualidad y profundizar en los posibles mecanismos de acción de este tipo de estimulación, para finalmente realizar una aproximación crítica a la misma, intentando puntualizar cuáles han sido los problemas e inconvenientes que han impedido la utilización generalizada de esta alternativa quirúrgica antiepiléptica. ¿Cuál es la metodología utilizada para el desarrollo del trabajo? Este trabajo de revisión se basa en un ensayo clínico que se realizó a un grupo de pacientes epilépticos que se clasificaron según su sintomatología, signos y tiempo de padecimiento con la enfermedad. Se practicó el sistema de estimulación del nervio vago por medio de una técnica quirúrgica de implantación que se basa en lo siguiente: un procedimiento quirúrgico que requiere la realización de dos incisiones diferentes, una a nivel cervical para la implantación del electrodo de estimulación y otra a nivel infraclavicular para el alojamiento del generador, ambos unidos por un cable de conexión. Como podemos ver, ahí se pueden ver las dos imágenes, tanto del electrodo como del generador. Se va a explicar pues ese generador en qué se basa. Este generador de impulsos eléctricos pues es una batería simple de litio que está encastada en un módulo de titanio similar al de un marcapaso cardíaco. En su parte superior tiene una cabeza de resina con un receptáculo para adaptar el cable de conexión que prolonga el electrodo de estimulación. El generador se activa e interroga de forma no invasiva a través de un campo magnético inducido telemétricamente por una cabeza programadora que se conecta a un ordenador que integra un software de NSP. Este tipo de dispositivo, este generador, produce una corriente alterna de ondas cuadradas que pueden ser programadas de acuerdo a los siguientes parámetros: intensidad, frecuencia, anchura de pulso y tiempos de activación y desactivación de la corriente. ¿Cuáles fueron los resultados y las conclusiones más importantes de este proyecto? Los resultados fueron: los primeros estudios demostraron una reducción de las crisis epilépticas en la fase aguda del 28%, con un 37% de pacientes que presentaban una disminución de las mismas crisis superior al 50%. Con posterioridad, otros estudios en los que se incluían pacientes con epilepsias focales farmacoresistentes evidenciaron a las 14 semanas de tratamiento con estimulación de alta intensidad de 1.5 mA a 30 Hz 30 segundos cada 5 minutos una reducción de la crisis del 31%, mientras que el grupo de pacientes con un estímulo inferior de 1.25 mA a 1 Hz 30 segundos cada 90 minutos presentaba una disminución del 11%. En el conjunto de pacientes incluidos en este estudio se obtuvo una reducción del 25% en el número de las crisis a los 3 meses y de un 32% en el seguimiento a lo largo de un año. Durante los últimos años se empieza a recoger publicaciones en las que la eficacia de la estimulación intermitente vagal no se limita exclusivamente a pacientes con epilepsia parcial, sino que se han recogido resultados similares a los anteriormente expuestos en pacientes con epilepsia generalizada idiopática, crisis parciales complejas o secundariamente generalizadas, epilepsia bitemporal y epilepsia secundariamente generalizada o parcial. En adultos de edad avanzada, gracias a Dios, los resultados también han sido muy prometedores. ¿Cuáles son las conclusiones de este proyecto? La primera conclusión es que la estimulación eléctrica intermitente vagal es un tipo de terapéutica antiepiléptica relativamente nueva, que tradicionalmente ha sido muy utilizada en pacientes en los que ha fallado los ensayos clínicos con diferentes fármacos. La historia media de epilepsia en los pacientes de todos estos estudios era de aproximadamente 20 años. Es por eso que se hace necesaria la utilización de esta técnica en epilepsias refractarias de forma más precoz, en fases más tempranas de diagnóstico y cuando se han empleado muchas menos drogas antiepilépticas.
La tercera conclusión es que varios factores necesitan ser evaluados en las estrategias a largo plazo del tratamiento de los pacientes epilépticos. La reducción en el número e intensidad de las crisis, la calidad de vida y los efectos secundarios y complicaciones son factores claves para analizar los resultados de los diferentes tratamientos. A pesar de los buenos resultados obtenidos en general, existen grandes controversias a la hora de aplicar este tipo de técnica, al no saber con exactitud su eficacia en cada uno de los diversos tipos de crisis y síndromes epilépticos. Y por último, la quinta conclusión es que es necesario continuar investigando y ensayando este tipo de técnica en grupos más amplios de pacientes para definitivamente conocer con exactitud su eficacia y seguridad y poder determinar quiénes son los candidatos epilépticos idóneos para recibir este tratamiento. Bueno, continuamos con la comunicación entre neuronas, la sinapsis. Son unas uniones y contacto especializado entre las neuronas en el sistema nervioso, lo cual permite un proceso de comunicación celular que finalmente se traduce en el intercambio constante de información en el cerebro, lo que es vital para su adecuado funcionamiento y para que de esta manera controle las demás partes del cuerpo. Bueno, antes de continuar con los procesos por los cuales se dan la sinapsis, es necesario tener preconceptos sobre las neuronas y sus diversas funciones. Existen tres grandes grupos de neuronas que son de formas y tamaños distintos, pero conservan los mismos componentes por las diversas funciones que deben cumplir. Como observamos en las diapositivas, observamos las neuronas sensoriales primero, las neuronas motoras y las neuronas de inhibición y neuronas de excitación. Bueno, vamos a comenzar explicando las neuronas sensoriales aferentes o receptoras, que son las encargadas de conducir los estímulos del medio exterior desde un receptor, un órgano de los sentidos, y los impulsos nerviosos, que son los potenciales de acción, hacia el subsistema nervioso central y de este a la corteza cerebral. Seguimos con las neuronas motoras, motoneuronas o células motoras, que son las que conducen los impulsos nerviosos de la corteza al subsistema nervioso central y de este al exterior. Su función es ejecutiva. Y por último tenemos a las neuronas de inhibición y neuronas de excitación, que son las encargadas de evaluar, controlar y modificar los estímulos para que el hombre pueda adaptarse al medio. Transmiten los impulsos por las vías correctas y son las bases de las vivencias y comportamientos humanos. La excitación se refiere al estímulo capaz de producir una respuesta en la membrana de una célula excitable, y la inhibición se refiere a la falta de respuesta al estímulo. Para que la sinapsis se dé, la célula debe cumplir los siguientes pasos. Primer paso: la neurona debe alcanzar su umbral de excitabilidad para que así se pueda dar la transmisión del impulso nervioso por parte de una neurona presináptica mediante su botón terminal, que es la parte más distante del axón, a una neurona postsináptica. Una vez que se alcance el impulso nervioso, este se llevará a cabo hasta sus últimas consecuencias sin importar su potencial. Aquí en este primer paso aplicamos la ley del todo o nada. El siguiente paso sería: posteriormente existe un cambio en la permeabilidad de los canales iónicos de membrana de la neurona postsináptica. Este proceso puede ser inducido por neurotransmisores que en forma de vesículas sinápticas se descargan de una neurona pre a una postsináptica, dependiendo de su objetivo, ya sea promover o inhibir la excitabilidad neuronal. Pueden actuar en distintos canales, por ejemplo, el glutamato, la acetilcolina y la serotonina. Ejercen su efecto en los canales de sodio, mientras que GABA y glicina abren los canales de cloro. Y el último paso sería: lo anterior permite la transmisión de voltaje eléctrico. Las corrientes eléctricas que se generan en las dendrinas postsinápticas duran 10 milisegundos y solo generan un potencial de acción si llegan a los 100.000 milivoltios, el cual se dirige hasta las terminales del axón en cuestión de un segundo y transmite un mensaje ya sea a neuronas adyacentes o a células de otros tejidos corporales. Millones de corrientes postsinápticas
producen campos magnéticos bipolares en la parte más externa del cerebro, mientras que el potencial de acción genera campos magnéticos cuadrupolares. La diferencia radica en que las corrientes postsinápticas solo originan un voltaje eléctrico. Si hay acumulación de cierto ion en la superficie de la membrana celular, no pretende cambiar la concentración tanto al medio externo como el interno de la neurona. A ambos lados de la membrana existen iones con neutralidad de carga que compensan la concentración de iones que se aumentó. También esto se debe a que durante la sinapsis hay una utilización de la energía y pasa mediante las concentraciones de iones a los lados de la membrana. Todas estas condiciones de equilibrio hacen que el flujo iónico a través de la membrana sea igual a cero. Ahora voy a explicar cuál es la importancia de los campos eléctricos en el sistema nervioso central. Primero hay que tener en cuenta que el campo eléctrico es un campo físico que representa esquemáticamente cómo es la relación entre un cuerpo y los sistemas eléctricos. Las neuronas podrían ser un claro ejemplo de esto, ya que durante la sinapsis un impulso eléctrico recorre todo el axón de cada neurona, generando así un potencial de campo eléctrico local. Hasta hace unos años, los campos eléctricos que rodeaban a cada neurona eran despreciables, debido a que su voltaje en condiciones fisiológicas normales era demasiado bajo, 1 milivoltio. Sin embargo, en la actualidad se ha podido comprobar que todas las neuronas actúan como una orquesta en total sinfonía, por lo tanto se pueden sumar los voltajes de campos eléctricos locales de cada neurona, para así activar a neuronas vecinas. Lo anterior recibe el nombre de acoplamiento sináptico, y es otra forma de comunicación dentro del sistema nervioso, distintas de los sistemas de comunicación directa como la sinapsis, tanto eléctrica como química. Por ejemplo, en las últimas investigaciones se ha descubierto que en el hipocampo, que es esa parte que está señalada en la imagen, se forman campos eléctricos que comienzan en una célula o en un grupo de células. Este campo es de baja amplitud, excita y activa a las zonas cercanas, las cuales a su vez excitan y activan a sus vecinos inmediatos, y así sucesivamente a través del cerebro a una velocidad de aproximadamente 0,1 metros por segundo. Esto hace referencia a lo que anteriormente hablábamos de acoplamiento sináptico. Según el funcionamiento y el desplazamiento de estos campos, podrían influir en las ondas de sueño, en las ondas teta que están asociadas con la formación de recuerdos durante el sueño y hasta en las ondas que se producen durante una convulsión epiléptica. Vamos con las sinaptopatías. El sistema nervioso está compuesto por millones de células que se comunican entre sí mediante un proceso denominado sinapsis. Bueno, a continuación voy a intentar explicar cómo funciona la sinapsis y la importancia de ella y sus alteraciones, o sea, las sinaptopatías. Bueno, comprender la función sináptica y sus alteraciones sinaptopatías presentes en muchas enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas es una de las claves para descifrar los mecanismos que operan en la estructura más compleja de la naturaleza, el cerebro. A pesar de los avances importantes que se han hecho en tal sentido, aún queda mucho por descifrar, particularmente en sus detalles moleculares. Algunos ejemplos de estas afecciones dadas por las alteraciones de sinaptopatías son la epilepsia, el autismo, el síndrome de Down y el Alzheimer. Bueno, a continuación les voy a explicar cada una de estas enfermedades y cómo se relaciona la sinaptopatía en ella. Comenzamos con la epilepsia. Es un trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en el cerebro, lo que provoca convulsiones. La epilepsia puede ocurrir como resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral adquirida, como un traumatismo o un derrame cerebral. También se puede tratar de una desincronización de los impulsos inhibitorios y excitatorios de la sinapsis, incrementando el trabajo eléctrico y generando estados de hiperexcitación.
cuyo impacto en el sistema nervioso es deterioro progresivo e inevitable. Aparece con frecuencia en el cerebro en desarrollo y en general viene producida por el aumento de la transmisión glutamatérgica y la disminución de la liberación del GABA. La epilepsia también puede empezar, como lo dijimos anteriormente, de un trauma como un infarto o una lesión cerebral, o puede tener origen genético. Bueno, como podemos observar en esta imagen, es un caso donde vienen a afectar las proteínas sinápticas, los canales del sodio, los transportadores de los neurotransmisores, y las sinapsis pierden su morfología y su función normal. Como vemos en la imagen, hay una sinapsis normal donde hay un impulso eléctrico normal por los neurotransmisores. En cambio, en un paciente con epilepsia se da un impulso eléctrico excesivo o anormales que produce descargas neuronales excesivas e hipersincrónicas. El autismo. Como podemos observar en la imagen, la causa del autismo es multifactorial. Vemos los genes del autismo y nos dirigimos a la formación de sinapsis. Entonces, ahí vemos el fallo sináptico en el autismo. Esto todo se basa en las neurepsinas, proteínas, quienes son el núcleo de una red de señalización transsináptica y controlan las propiedades de la sinapsis, para así determinar las respuestas exactas de la sinapsis a los patrones de potenciales de acción de una neurona y de un circuito. Al ser demasiado vulnerables a mutaciones, pueden verse afectadas y en este caso generan un exceso de sinapsis que puede tener efectos en la función cerebral, y aquí se presenta este caso de autismo. El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por la presencia de deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social. Además, las personas con este trastorno pueden presentar patrones de comportamiento de intereses o de actividades repetitivas con dificultades para hacer frente a cambios inesperados. Además de esto, estas personas tienden a pasar mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez. Parecieran estar en su propio mundo. Se han realizado varias investigaciones donde niños y adolescentes con autismo tienen un exceso de sinapsis en el cerebro, que se debe a la disminución de un proceso que se da en el cerebro durante el desarrollo. El síndrome de Down, causado en los humanos por una copia suplementaria del cromosoma 21, muestra una falta de regulación del mecanismo de endocitosis y un exceso de liberación de GABA. Un cambio en la expresión de varias proteínas reguladoras lleva a un mal funcionamiento a nivel sináptico. Desafortunadamente, los modelos de ratones utilizados en los estudios no son realmente fiables para comprender los mecanismos moleculares básicos en los humanos. El síndrome de Down también está afectado sobre la maduración neuronal, siendo las neuronas más pequeñas y con menos capacidad de conectarse entre sí. Así, las personas con síndrome de Down tienen menos neuronas corticales y además cada una de ellas forma menos sinapsis con las demás. Esto hace que los hemisferios cerebrales sean más pequeños y tengan menos circunvoluciones, lo que influye en la capacidad de atención, la memoria y las funciones de las espinas dendríticas. Representan el principal componente de la comunicación nerviosa o sinapsis. Bueno, como podemos ver en la imagen, observamos la anatomía de la neurona y también nos muestra las partes de esta. Lo más importante que vemos aquí en esta imagen es la sinapsis formada a partir de la espina dendrítica. El Alzheimer, enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales. Las conexiones de las células cerebrales y las propias células se degeneran y mueren, lo que finalmente termina con la memoria y otras funciones mentales importantes. Aparte de esto, debemos saber que en el cerebro con Alzheimer hay menos sinapsis neuronales. Los contactos entre neuronas, o sea, la sinapsis, es 5 veces menor en las zonas del cerebro que sufren Alzheimer, según revela un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el investigador del Instituto Cajal Javier de Felipe, que desarrolla su actividad en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid y que ha liderado la investigación, la cual considera que
Estas alteraciones sinápticas suponen una perturbación en las conexiones interneuronales, lo que podría explicar en parte el deterioro cognitivo asociado a la enfermedad del Alzheimer. Bueno, observamos esta imagen que aparece en la diapositiva. Observamos que en el cerebro con Alzheimer hay menos sinapsis neuronales. Ahora vamos a explicar las corrientes eléctricas, cómo sirven para el tratamiento para la epilepsia. Primero hay que tener en cuenta que en la actualidad existen muchas personas que son diagnosticadas con epilepsia diariamente. En algunas situaciones pues realmente esta enfermedad parece incurable, ya que los pacientes que sufren epilepsia del lóbulo temporal, del 16 al 30% son resistentes a los fármacos anticonvulsivantes. En otros casos, la resección quirúrgica, es decir, la cirugía de epilepsia, no es adecuada para los pacientes que presentan dos o más focos epilépticos o que se localizan en áreas cerebrales que sean de gran importancia. Para todos estos tipos de pacientes se requieren estrategias terapéuticas alternativas para así mejorar su calidad de vida. Entre estas estrategias se encuentra la estimulación eléctrica de áreas cerebrales específicas, con las que se trata de controlar la hipersincronización neuronal durante las convulsiones epilépticas. Hay que recordar pues que la estimulación eléctrica no es algo nuevo en el ser humano, ya que se ha aplicado de forma exitosa para el tratamiento de trastornos como el dolor, desórdenes del movimiento, trastornos musculares, estupor, pacientes en coma, etc. No obstante, hasta hace muy poco tiempo, la estimulación eléctrica crónica del nervio vago se utiliza ampliamente en humanos para el tratamiento de diferentes alteraciones neurológicas y psiquiátricas como la depresión y la epilepsia. ¿Pero en qué se basa esta técnica? Bueno, esta técnica se hace a través de electrodos que se implantan en la parte cervical, generando corrientes hacia uno de los núcleos del nervio vago o hacia un área cerebral específica. Como podemos ver ahí en la imagen, el tubito amarillo que se desliza por el cuello y que se inserta en el cerebro es el nervio vago, y la corriente es dirigida hacia uno de los núcleos de ese nervio por medio de un dispositivo implantado de manera subcutánea en el tórax del paciente. Es importante pues aclarar qué es el nervio vago, y es que el nervio vago es uno de los nervios craneales, es decir, es un nervio parasimpático y está compuesto por fibras aferentes y eferentes que inervan órganos del cuello, tórax, abdomen y pelvis. Los núcleos del nervio vago localizados en el tallo cerebral tienen proyecciones a áreas del cerebro anterior, incluyendo algunas importantes como la amígdala cerebral y el tálamo. Hay dos tipos de estimulación eléctrica que se puede aplicar a los pacientes para tener efectos antiepilépticos, una de baja frecuencia y otra de alta. Vamos a empezar a hablar de la de baja frecuencia. El mecanismo pues fundamental del efecto generado por este tipo de estimulación realmente es desconocido, pero se sugiere que involucra la depresión sináptica a largo plazo. Este tipo de depresión sináptica es un fenómeno de plasticidad del sistema nervioso, en donde hay un decremento de la actividad sináptica que resulta de la aplicación de estímulos eléctricos a baja frecuencia, de 0,150 Hz por un tiempo prolongado. En modelos experimentales in vitro del hipocampo de una rata se ha demostrado que la aplicación de estimulación eléctrica de baja frecuencia de 0,1 a 10 Hz en las fibras musgosas de la región CA3 del hipocampo reduce la actividad epileptiforme inducida por la presencia de altas concentraciones de potasio. De igual modo, diferentes investigaciones han demostrado que la estimulación eléctrica de baja frecuencia a distintas zonas cerebrales trae muchos beneficios. Por ejemplo, con una estimulación a 0,9 Hz y a una baja intensidad de 0,5 microamperes, en la corteza temporal se reducen las crisis de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Por otra parte, si la estimulación eléctrica es a 1 Hz en la amígdala cerebral, que vemos ahí resaltada en la figura, se suprime las crisis inducidas por ácido cáinico, que es un agente convulsivante producto del metabolismo celular. Y si la estimulación eléctrica de baja frecuencia es a 30 Hz en el núcleo del tracto solitario, que es un núcleo del nervio vago, también se va a evitar el proceso de la epileptogénesis. Existe también otro tipo de estimulación de baja frecuencia, que es la quenching, que significa apagar o extinguir.
la cual consiste en aplicar estimulación eléctrica a 1 Hz, pero durante 15 minutos, de manera repetida. En modelos experimentales de laboratorio se ha observado que este tipo de estimulación evita la epileptogénesis. En la amígdala cerebral de ratas normales aumentan los niveles de receptores a benzodiazepinas en áreas cerebrales como la corteza frontal y temporal, el tálamo, la amígdala basolateral. Además se asocia con un incremento de la liberación in vivo de alanina, un aminoácido con efectos inhibitorios de las crisis epilépticas. Bueno, ahora vamos a hablar de la estimulación eléctrica de alta frecuencia con efectos también antiepilépticos. Realmente la frecuencia a 130 Hz pues fue muy utilizada y sigue siendo muy utilizada en la estimulación eléctrica intracerebral, pero para enfermedades como el Parkinson, disminuyendo así la acinesia, que es la falta del movimiento, y la hipertonía, que es el aumento de la contracción muscular. Sin embargo, en experimento de ratas también se comprobó que esta estimulación eléctrica a 130 Hz en la sustancia negra, que está involucrada en el control del movimiento, induce efectos anticonvulsivantes. En el hipocampo o en el núcleo subtalámico disminuye la intensidad del status epilépticus o crisis epiléptica continua por más de 3 horas, inducida por agentes convulsivantes como el ácido cáinico o por la pilocarpina. Otros estudios indican que la estimulación eléctrica bilateral del núcleo talámico centromediano bilateral de forma continua y por un periodo de 7 a 33 meses reduce en un 80 y 90% el número de crisis generalizadas de tipo tónico-clónicas, que son el tipo de convulsión que produce pérdida de conocimiento y contracciones musculares violentas. Los parámetros que hay que tener para esta estimulación eléctrica consisten en trenes de pulsos de 1 minuto de duración, con un intervalo de 4 minutos entre estímulos, con pulsos a una frecuencia de 130 Hz, con una duración por pulso de 450 microsegundos y con una intensidad de 400 a 60 microamperes. El efecto antiepiléptico de la estimulación eléctrica del núcleo talámico centromediano se debe parcialmente a una desincronización e hiperpolarización de las neuronas reticulotalámicas que participan en la iniciación y propagación de las crisis tónico-clónicas. Como síntesis del tópico que se acabó de exponer, hay que recalcar que hasta el momento la estimulación eléctrica intracerebral pues sin duda es una alternativa viable y eficaz para aquellos pacientes farmacoresistentes o que no son candidatos a una cirugía. Sin embargo, pues todavía hay muchos parámetros que se deben tener en cuenta para aplicar este tipo de tratamiento de forma más generalizada, y es por eso que es importante seguir recopilando estudios e investigaciones sobre el tema para así en un futuro aplicar la neuroestimulación como una cura para la epilepsia. Continuamos con las conclusiones. El cerebro está formado por millones de neuronas que se comunican electroquímicamente entre sí, reflejando la importancia de los campos y fuentes eléctricas en el sistema nervioso central. Las neuronas son base importante para generar sinapsis y comunicaciones nerviosas, ya sea a nivel intracerebral o hacia otros tejidos periféricos. Los campos eléctricos formados por las neuronas hasta hace unos años pasaban desapercibidos. No obstante, la evidencia científica reciente le ha otorgado la importancia que se merece en el proceso de comunicación neuronal. Las sinaptopatías son enfermedades del cerebro relacionadas con el mal funcionamiento de las uniones sinápticas y a partir de las cuales se pueden aplicar fenómenos físicos como parte de su tratamiento. En la actualidad, hay muchos parámetros clínicos y biofísicos que se deben tener en cuenta a la hora de estimular con corrientes eléctricas focos epilépticos. Sin embargo, la evidencia reciente es prometedora y por eso es necesario seguir investigando y estudiando este tipo de tratamientos para en un futuro poder otorgar una solución eficaz y segura a cualquier paciente que tenga una sinaptopatía como la epilepsia. Y para finalizar, nuestras bibliografías en estilo Vancouver. Muchas gracias.